En primera instancia, quiero agradecer a la señora Presidenta del Senado por el acto que hace esta jerarquización de los veteranos, al señor Casanseo por la obra que hace no solo en este recinto, sino por la cruzada en la Argentina malvinizando, a las autoridades de la Casa por recibirnos, a los veteranos que nos acompañan y las autoridades. Parece mucho, pero no es mucho. Los que participamos en el conflicto nos sentimos honrados y agradecidos que cada vez más ciudadanos celebren la gesta de Malvinas y sepan reconocer que la batalla se libró tratando de recuperar nuestras islas y no apoyando el recurso político del gobierno del proceso militar para continuar en el poder. Si esa fue la intención, nosotros no la asumimos así. Desde mi punto de vista, quien mejor interpretó esta posición fue el periodista español llamado José María Carrascal, que el 29 de mayo de 1982 publicó en un diario español, entre otras cosas, lo siguiente: no dan la vida naturalmente por la Junta, ni siquiera la dan, cree uno, por conceptos abstractos como el honor o la patria. La dan por algo muy concreto, muy precioso, por su comunidad, que les ha encomendado su defensa. Y en último término, por algo tan simple como es el cumplimiento del deber. Volviendo al tema inicial, honrados y agradecidos porque ustedes se toman un tiempo para celebrar la gesta, aunque todos estemos pendientes de los problemas que nos acucian y entorpecen la salida hacia adelante de nuestro país. Porque tenemos vergüenza de la derrota, mala conciencia de lo legítimo de la acción, aunque tal vez fuera de tiempo, y un poco de desidia, no existen registros suficientes de la experiencia de los que participaron en el combate. Probablemente al imaginar la experiencia incomunicable de la guerra, los argentinos recordemos escenas vistas en el cine o en la televisión. Siempre una gran guerra, nunca la guerra de Malvinas, la única guerra argentina del siglo pasado. Salvo para quienes estuvieron allí, frente a las tropas británicas en el campo de batalla, Malvinas es una guerra sin imágenes, ni relatos de enfrentamiento. En la memoria de los argentinos, Malvinas es más bien una escena cotidiana con un comunicado militar en el fondo. Tras un manto de neblina no la hemos de olvidar. La evidencia incómoda de una paradoja histórica. El último capítulo del gobierno militar y al mismo tiempo el prólogo del retorno a la democracia. Así fuimos olvidando que detrás del saldo político inmediato y las gestiones diplomáticas estaba la experiencia material y descarnada de la guerra. Después de la rendición y el regreso de las tropas, tras un manto de neblina quedaron los sobrevivientes, congelados en uno de los tantos clichés con que se clausuró el relato de la guerra. Con que se clausuró el relato de la guerra y de la derrota, los chicos de la guerra. Y es precisamente en la reiteración de frases vacías y repetidas donde nuestra guerra se ha vuelto insignificante. Un veterano de la guerra de Vietnam, que perdió, cuenta su historia en el cine americano y es un héroe. El veterano de Malvinas es un muchacho de chaqueta militar vieja o un profesional militar que solo sirve para la guerra y no para la paz. Aunque ambos tienen sus minutos al año, cada vez el 2 de abril para atesorar sus recuerdos en homenaje de rigor. Pero en el exterior, verdaderos conocedores de lo que es una guerra no ahorraron comentarios para hablar de esta épica de Malvinas. Mientras en nuestro país se desmalvinizaba, las escuelas de guerra del mundo estudiaban las nuevas tácticas. Héroes como Pierre Klosterman decía: nunca en la historia de las guerras desde 1914 tuvieron aviadores que enfrentar una conjunción tan terrorífica de obstáculos mortales, ni aún los de la Royal Air Force sobre Londres en 1940 o la Luftwaffe en 1945. Acabo de destacar que la Fuerza Aérea, por más hábil y bueno que sea el piloto, siempre necesita el equipo. El piloto nada haría si no fuera por el mecánico, el radarista, el artillero, el de comunicaciones, hasta el que carga combustible. Es el espíritu y el equipo es el que trabaja. El que alguna vez haya escuchado el relato vivo de la experiencia de la guerra no podrá olvidar el vértigo y la emoción del relator.
No hay primera persona más dramática que el que bucea en la memoria tratando de recomponer las imágenes desgajadas de la guerra. No hay interpretación política que pueda reemplazarla. Se trata de la experiencia singular de un hombre en el campo de batalla. Se ha dicho que la guerra no es más que la evidencia del empobrecimiento de la experiencia en el mundo moderno. Los combatientes vuelven mudos del campo de batalla. Lo que aún no se ha dicho es la verdad de cómo nos fue realmente en la guerra. Todos dirán, qué pregunta, ¿no? La perdimos. Sun Tzu, en su libro El arte de la guerra, decía, si quieres saber cómo te fue en la guerra, pregúntale al enemigo. Y eso hice, me remití al libro La guerra de los 100 días, que lo escribió el almirante Woodward, quien el día 13 de junio, precisamente, supo escribir en su bitácora, estamos ya en el límite de nuestras posibilidades, con solo 3 naves sin mayores defectos operativos. Todo está cayéndose a pedazos. Francamente, si los argentinos pudieran solo respirar sobre nosotros, nos caeríamos. Tal vez ellos estén igual, solo cabe esperar que así sea. De otra manera, estamos listos para la carnicería. Página 340 del mencionado libro. Pero si hay alguna hazaña posible, está en la palabra. No para sanar heridas irreparables, sino sencillamente porque no hay historia posible sin relato. La épica está en el impulso con que los sobrevivientes recuperan o imaginan lo vivido después de años de silencio y en el temblor de la voz con que exorcizan el caos del recuerdo cuando se atreven a contarlo. El enemigo podrá aventajarnos en la fuerza, pero no en el destino. Por eso no debemos rendirnos, no debemos olvidarnos, no hagamos fugaz lo perenne, no venzamos el espíritu invencible. Allí se comprobó que existen los milagros, que la hazaña aún es posible, que el mando es de los jefes que comandan, que no puede ordenar el cobarde ni decidir el incapaz de valentía. La milicia no debería admitir a los tibios, solo el coraje distingue y jerarquiza. Y allá quedó el testimonio irreversible de los caídos, el ejemplo para siempre de los que no regresaron nunca, porque morir en la avanzada es ser hombre, ser simientes, es convertirse en promesa de futuro. Convocar